Cuando se trata de la vida y nuestra experiencia de vida, yo he llegado a esta conclusión y en lo que hemos estado estudiando con este tema de la espiritualidad emocionalmente sana. Hay tres experiencias que pueden estar ocurriendo en nuestras vidas y es la siguiente. Número uno, tu vida está avanzando. Tu vida está avanzando. Y eso significa que lo que haces impacta a otra persona, lo que haces es relevante, lo que haces inspira a otras personas y te da gran satisfacción personal. En otras palabras, tu vida está en un continuo avance. Por otro lado, algunos de nosotros también podemos tener la experiencia de sentirnos que nuestra vida está estancada. Y ahí es donde nosotros miramos que todo lo que ocurre alrededor de nosotros es una mera rutina. Nuestra vida es muy rutinaria. Me levanto por la mañana, me hago el aseo, desayuno, comparto 2 minutos, 3 minutos con mi esposa, los buenos días, y salgo a laborar y llego al área de trabajo y lo que hago no me gusta. Lo tengo que hacer porque hay que trabajar. Porque no solo, ¿verdad?, de deseos y de sueños y de aspiraciones vivimos, sino con el sudor de nuestra frente nos vamos a ganar el pan. Y entonces terminamos, ¿verdad?, nuestra jornada de trabajo, regresamos a nuestra casa, vemos un poco de televisión, cenamos, volvemos a compartir algunas palabras con nuestra familia, nos acostamos y se repite nuevamente el mismo ciclo. Y sentimos que nuestra vida está estancada. Por otro lado, puede darse el caso de que sintamos que en vez de estar avanzando o estancados, estamos en retroceso. Y la persona que anda en retroceso es aquella persona que encuentra que su vida no tiene ningún valor, ningún propósito. Son experiencias que en una de estas tres áreas, algunos de nosotros podemos estar viviendo. Y sobre esas cosas se ha estado hablando en esta serie, vamos a seguir hablando en esta tarde y vamos a confiar que Dios ha de hablar a nuestras vidas, sanar algunas áreas de nuestra vida para que nuestra vida continúe en avanzada. Si estamos avanzando o si estamos estancados, nuestra vida de hoy en adelante comience un giro completamente diferente y comencemos a dar pasos de avanzada. Y si nuestra vida está en retroceso, entonces que podamos realizar que necesitamos una relación personal cercana con Dios de forma continua para que nuestra vida entonces comience a caminar el camino que Dios nos tiene a cada uno de nosotros trazado. Hoy vamos a estar hablando el tema atravesando a través del muro. Y esto corresponde a la semana 4 de la serie, o en el capítulo 5 del libro, avanzando a través del muro. Vamos a definir lo que es el muro, vamos a estar hablando de las etapas de la vida, vamos a estar hablando también sobre qué debo hacer cuando estoy frente al muro, cuál es el propósito del muro. De estas cosas vamos a estar hablando. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo grato que es poder adorar tu nombre, lo grato que es poder exaltar tu nombre y sobre todo sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tu presencia siempre nos ministra y sobre todo nos enfoca a lo que tú quieres hacer en nosotros. Pedimos, Padre, que en estos momentos lo que hemos de estar hablando llene nuestras vidas, tu palabra sea vivificada en cada uno de nosotros, en cada corazón y sobre todo, Dios, que produzca el fruto que solamente tu Santo Espíritu puede producir. Gracias te damos, oh Dios, cedemos a la dirección de tu Santo Espíritu lo que hemos de hablar en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una vez más, vamos a definir el muro, identificar las etapas de la vida y qué debo hacer cuando estoy en el muro. La verdad central de esta serie gira
en ese pensamiento que usted puede ver en la pantalla. La salud emocional y la madurez espiritual desatan una revolución de paz, seguridad y libertad en nuestras vidas. Se desata una revolución por la obra de Dios que nos da paz, nos da seguridad y libertad en nuestras vidas. Y conforme el pastor Tony estuvo hablando el domingo pasado, podemos ver eso muy claro en la vida de José. Vemos que todo lo que le ocurría a José continuamente en su experiencia de vida era muy contrario a la promesa de Dios para su vida. Un ejemplo. Usted cuando estudia la vida de José ve que muy temprano en su etapa de vida, siendo muy joven, Dios le habla en sueño. Y en aquella cultura la experiencia de sueño, y especialmente cuando su familia, ¿verdad?, viene de una vida de fe, en el caso de Abraham, de Isaac y ahora Jacob, su padre, José, tenemos una línea de personas de fe. El hecho de tener un sueño implicaba de que Dios estaba indicando algo, Dios estaba trayendo un mensaje. Y nos damos cuenta de que Dios le habla en sueño cuando él ve el sol y la luna que se estaban inclinando hacia él. Y él se pudo dar cuenta muy temprano en su vida de que había un propósito de Dios con él. Yo entiendo que esa experiencia de José desde ese momento comenzó a marcar su vida, en donde él entendía: mi vida tiene un propósito más allá de lo que yo mismo pueda entender y pueda comprender. Ese es José. Y esa razón de propósito, José entendía claramente que venía de parte de Dios. Entonces, en él, desde muy temprano en su vida, había un mensaje de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, que le iba a dar a él mucho significado e importancia en su vida. Pero mire esto, amado. Todo, diga conmigo todo, por favor. Otra vez, todo. Todo lo que le ocurría a José en su experiencia de vida fue contrario a la promesa de Dios. ¿Por qué razón? Lo vimos la semana pasada. Sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos lo maltrataron, sus hermanos casi lo matan, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue a Egipto, allá también sufrió penalidades, injustamente fue preso. Ahora, cuando usted lee toda esa experiencia negativa de José, mire lo que dice la palabra, escuche bien. Mire lo que dice la Escritura. Fue vendido como esclavo. Mire lo que dice la Escritura. Mas Jehová estaba con José. Fue a la cárcel injustamente. Y la Escritura dice, mas Jehová estaba con José. Y lo más seguro que él se cuestionó: Dios, ¿dónde está tu palabra? Dios, ¿dónde está tu promesa? Dios, ¿dónde está la realización de ese sueño que yo tuve hace muchos años atrás? ¿Dónde está todo eso? Pero cuando se experimenta la presencia de Dios, porque si la Escritura dice, mas el Señor, mas Jehová estaba con José, yo puedo concluir de que en esos momentos difíciles José sentía la presencia de Dios en su vida. Por eso es que su vida era de continuo avance, no de estancamiento, no de retroceso. Y que en esa experiencia de sentir en su vida la presencia de Dios, posiblemente en muchas ocasiones la palabra importante que Dios le dice al ser humano cuando tiene momentos difíciles es la siguiente: no temas, yo estoy contigo. ¿Verdad que sí, amados? Es la mejor palabra que Dios da en momentos difíciles en nuestra vida. No temas, yo estoy contigo. Ahora, Dios, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy experimentando es razón para yo tener temor. Y lo más seguro que Dios le decía: yo te comprendo en eso, pero confía, yo estoy contigo. Por eso es que podemos ver en toda adversidad que experimentó José,
vemos una actitud de confianza. Por eso es que en todo momento él honraba a Dios delante de las personas. Y es porque a pesar de lo difícil que él vivió en su casa, con sus hermanos en Egipto, José logró experimentar salud emocional, madurez espiritual, y esto en él le dio paz, le dio seguridad y vivía en libertad. Por eso es que delante de Faraón él honra a Dios. Por eso es que cuando él nombra a sus hijos, le da nombre, le dice: Dios me hizo olvidar la tierra de mi aflicción. Cuando él se encuentra con sus hermanos, él le dice: no tengan temor. Todo lo que ha ocurrido ha sido plan de Dios, propósito de Dios. Y él dice, y el propósito de esto es que haya preservación de vida, porque las cosas se van a poner difíciles en la tierra. Vemos, amados, que cuando usted y yo logramos experimentar esa salud emocional que todos necesitamos, cada uno lo necesita. El que está en avanzada entiende que necesita salud emocional. El que está en retroceso posiblemente está perdido, no se da cuenta, pero yo quiero decirte que si tú estás en retroceso, de que no tienes, ¿verdad?, sentido de importancia y de significado, y sobre todo asimilar la obra de Dios, yo quiero que tú entiendas, amado, Dios te ama, Él te entiende, Él quiere irrumpir en tu vida, Él necesita sanarte emocionalmente para que cuando tú experimentes madurez espiritual, tú puedas entender y comprender y tener claridad de que la vida es mucho más allá de lo que pensamos, la vida es mucho más allá de lo que creemos. Cuando está Dios presente en nuestra vida, todas las cosas son posibles. Entonces, y dentro de lo que es la vida de la iglesia, cuando se hace mucho énfasis en la importancia de la madurez espiritual, realmente la tesis de este libro a mí me ha enseñado mucho. Irán, no puede haber madurez espiritual en tu vida, dentro de la vida de la iglesia, si emocionalmente no somos sanos. Yo recuerdo una vez hace muchos años atrás de nuestra denominación, de nuestro distrito, enviaron, ¿verdad?, un comunicado indicándole a los ministros cuál es la petición de oración más importante que usted tiene como pastor para con su iglesia. Y posiblemente algunas iglesias, ¿verdad?, indicaron: bueno, estamos en el proyecto de construir un lugar, un edificio, necesitamos finanzas, necesitamos bendición, y magnífico, eso está muy bien. Posiblemente había una iglesia que estaba teniendo un momento difícil como ministerio y tal vez estaba pidiéndole en la petición de oración que Dios, ¿verdad?, trayera restauración al momento difícil. Cuando yo comencé a llenar el formulario, la petición mía de oración fue la siguiente: yo quiero ver madurez espiritual en la iglesia. Yo quiero ver crecimiento espiritual en la iglesia. Y usé esa palabra, crecimiento espiritual. Yo creo en el crecimiento numérico. El crecimiento numérico es muy importante. Si ustedes se fijan, miren que mucho espacio vacío hay en este lugar. Y yo creo que para cada uno de nosotros que estamos comprometidos con este ministerio, en esta ciudad donde estamos aquí plantados, el ver este lugar lleno sería algo lindo, bueno e importante. ¿Cierto, amados? ¿Cierto? Claro que sí, porque eso significa vidas que se han de convertir, eso significa vidas que se han de discipular, eso significa vidas que sus nombres van a ser añadidos en el libro de la vida del Cordero, y eso es algo bueno. Y hay que trabajar por eso, y hay que luchar por eso, y hay que orar por eso. Pero yo creo, amados, que algo muy importante es el crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque cuando hay ese conocimiento y ese entendimiento, esa madurez y ese crecimiento espiritual en nuestra vida, donde hay dos o más congregados en su nombre, Él está presente. Él se deja sentir y Él obra en los que están juntos en armonías, congregados en su nombre. Los números no nos mueven, los números no nos
¿verdad? No nos dan importancia de sentirnos realizados ministerialmente. Eso es bueno, claro que sí. Queremos eso, claro que sí. Oramos por eso, claro que sí. Luchamos por eso, claro que sí. Pero más importante es que crezcamos espiritualmente, porque eso implica que el carácter de Cristo, la imagen de Cristo está tomando lugar en nosotros. Amén, amados. Entonces, es la enseñanza fundamental de esta serie. Y lo importante de esto es que hace que nuestra relación con Dios sea una relación en unidad. Y nuestras relaciones los unos con los otros son relaciones de armonía. Nuestro servicio en Cristo se hace con gozo, se hace con disfrute, dando fruto para el reino. Escuche muy bien, lo importante de esto es que nuestra relación con Dios es en unidad. La relación con nuestro prójimo es en armonía. Y nuestro servicio en Cristo se hace con gozo, con disfrute, dando fruto para el reino. Ahora, si no estoy sanado emocionalmente, mire lo que ocurre. Si emocionalmente estamos mal, trabajamos mal. Somos aquellos que comenzamos la obra y luego la abandonamos. Somos aquellos que cuando estamos haciendo el trabajo no lo hacemos con gozo. Somos aquellos que cuando estamos trabajando en equipo permitimos que el rumor, el chisme comience a dominar nuestra dinámica de trabajo. Permitimos que esas cosas ocurran. ¿Por qué razón? Porque emocionalmente estamos mal y se trabaja mal. Y si espiritualmente somos inmaduros en Cristo no damos fruto. En Cristo no damos fruto. Ahora, mire nuestra realidad. Ya la mencioné. Todos tenemos problemas emocionales. Escuche bien. Todos tenemos problemas emocionales. Esa es nuestra realidad. ¿Ok? Usted ve este chatito que está aquí. Este jíbaro, este güero, usted ve a esta persona aquí, ¿verdad? Esta persona tiene issues emocionales, tiene problemas emocionales. Uy, pastor, ¿cómo va a ser si usted es el hombre de Dios para esta hora? Por eso lo digo, porque soy hombre. Todos, no importa título, no importa posición, no importa conocimiento, no importa capacidad, no importa teología, no importa educación teológica, no importa cuántos libros hemos leído, hay problemas emocionales. Todos tenemos problemas emocionales. Dígalo conmigo, dígalo creyendo, yo tengo problemas emocionales. Y son grandes. Son grandes. No, usted no se acuerda que Cristo dijo, trabaja primero con la viga que hay en tu ojo, ¿verdad que sí? Y luego mira a ver la paja que hay en la de tu hermano. Eso significa que yo tengo problemas y mi hermano también tiene problemas. Esa es nuestra realidad, amados. Por eso es que en los testimonios que yo he estado escuchando, wow, Dios se está moviendo en los grupos de crecimiento que están hablando seriamente este tema y le están dando importancia. Hoy en mi clase fue una experiencia linda. En lo que hablamos, lo que discutimos y cómo se estuvo dirigiendo la reunión. Y yo doy gracias a Dios que yo no soy el facilitador de esa reunión. Cuando me dijeron, pastor, ¿usted quiere? Yo dije, no, yo quiero recibir, me quiero sentar ahí. Y dame para mí porque necesito. Esa es nuestra realidad, amados.
Esa es nuestra realidad. Y en nuestra experiencia de vida, mire lo que ha ocurrido. Usted ha tenido una experiencia que ha marcado su vida. Todos tenemos una experiencia negativa en nuestra vida. Por otro lado, todos hemos hecho algo malo en nuestra vida. ¿Cierto? El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Son nuestras realidades que hemos vivido algo malo y hemos hecho algo malo. Por tal razón, todos tenemos problemas emocionales. Yo recuerdo una vez, muy joven, mi hermano me pidió un dinero prestado. Porque él lo necesitaba, creo que, ¿verdad? En ese tiempo él estaba de novio con quien hoy es su esposa. Y bueno, pues él era o sigue siendo una persona muy complaciente, y yo pues entiendo que todos los antojos de la que en aquel entonces era su novia, pues él la quería complacer, y cómprame esto, regálame esto, y etcétera, etcétera. Y yo creo que se quedó sin dinero. Como dirían por ahí algunos países, como la rodilla de un chivo pelado, sin nada en el bolsillo. Y entonces yo tenía un dinerito ahorrado y él me pidió el dinero. No todo, pero una porción, porque la necesitaba. Y yo les puedo decir que no con mucho gozo y alegría, yo le presté la porción que él estaba solicitando de mí, sin intereses, porque en aquel entonces yo no entendía lo que era intereses, débito, crédito. Entonces le doy la porción, pero la promesa era: te lo pago tal día. Llegó tal día y no está el dinero, como muchas veces ocurre, ¿verdad? Cuando prestamos dinero, el que toma prestado, ¿verdad? O el que pide prestado dice tal día, y tal día nunca llega. Tal día no llegó, tal día no llegó, tal día no llegó, tal día no llegó, y ya yo estaba ansioso. Yo no necesitaba el dinero. No lo necesitaba. Pero el hecho de haberle prestado el dinero cuando no lo quería hacer, pues ya era en mí una incomodidad. Y el hecho de estar esperando en lo que él dijo que iba a hacer, al no cumplirlo, pues más frustrado yo estaba. Y yo recuerdo una tarde delante de mi madre, al lado de la nevera en la cocina de mi casa. Surge una situación entre nosotros dos. Y él me dice: aquí yo tengo el dinero. Yo tomé el dinero y se lo tiré en el pecho. Enojado. Todavía nosotros hablamos de esas cosas. Él se quedó, ¿verdad? ¿Qué le dio a este? ¿Qué le pasó? Y obviamente ya habíamos tenido, ¿verdad? Antes de yo tener esa acción de tirarle el dinero, ya habíamos tenido nuestra discusión. Pero eso me hace pensar en lo siguiente. Número uno, mi conducta no fue la mejor. Mi actitud no fue la mejor. Mi reacción no fue la mejor. Mi estado de ánimo no fue el mejor. Y eso me hace a mí entender de que o he hecho algo malo o he experimentado algo malo que emocionalmente hay problemas en mí. Amén. Ahora, desde luego, como comencé al principio, dentro de todas nuestras experiencias, algunos estamos avanzando. Otros están estancados y otros están en retroceso. Miren cómo Pablo lo dijo en Romanos capítulo 3. Dice: no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Escuche bien. No hay quien haga lo bueno. ¿Se acuerdan cuando el rico le dijo a Cristo: Maestro bueno,
¿Se acuerdan? Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno excepto Dios. Y obviamente ahí Cristo le está trayendo una enseñanza a esta persona porque él no estaba viendo a Cristo como Dios o como el Mesías o como el Hijo de Dios, simplemente como un profeta más. Y Cristo, para quitarle ese entendimiento de que a los profetas de Dios hay que llamarle bueno, él está diciendo, no me llames bueno, no hay ni uno bueno. Todos los profetas que tú escuchas por ahí, todos los profetas que han estado antes de mí, no, ni ninguno de ellos ha sido bueno. ¿Me entendió, amado? Y Pablo luego dice, no hay quien haga lo bueno, ni tan siquiera uno. Y esto se agudiza, esto que Pablo está indicando, se agudiza de acuerdo a la forma en cómo a usted y a mí nos criaron. ¿Se acuerda el genograma, cómo el pastor lo explicó el domingo pasado? Y cómo lo hicimos en los grupos de crecimiento. Entonces esto se agudiza, el hecho de que no soy bueno, el hecho de que no hay quien haga lo bueno, ni tan siquiera uno, eso se agudiza cuando, ¿verdad?, hemos recibido malos ejemplos, malas enseñanzas y la forma en cómo nos criaron. Y cómo inclusive hoy día usted está enfrentando la vida y las experiencias de vida. Eso se agudiza conforme hoy lo que usted está viviendo. O del buen tesoro de tu corazón sacas cosas buenas conforme a la obra de Cristo, o del mal tesoro de tu corazón sacas cosas malas conforme no estás permitiendo la obra de Cristo en tu vida. Pero amados, esto que Pablo está hablando en Romanos capítulo 3 versículo 12, eso se comienza a superar cuando permitimos la obra de Dios en nuestra vida conforme estamos aprendiendo con la serie Espiritualidad Emocionalmente Sana. Ahora yo pregunto hoy, te pregunto, escúchame, mírame acá, pregunto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Ustedes tienen ahí, ¿verdad?, una hojita de apuntes o algún papel. Escribe en una sola palabra, todos. Escribe en una sola palabra lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque yo acabo de decir lo siguiente. No somos buenos. ¿Verdad que sí? Pero he mencionado, esto se supera, esto se agudiza conforme el ejemplo que nos dieron, la crianza que recibimos o la experiencia que estamos viviendo hoy día, cómo la estamos manejando. Esto se agudiza. Pero también he mencionado que esto se supera conforme permitimos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Me entendió? Ahora yo les pregunto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Y es una pregunta de confrontación. Es una pregunta de reflexión. Es una pregunta de análisis, ¿cierto? Le estoy diciendo, dilo en una palabra, escríbelo en una palabra, y algunos de ustedes ni tan siquiera todavía tienen el papel en las manos porque no saben qué escribir. O no se atreven a escribir. O no quieren escribir. Porque o estás entendiendo la obra de Dios, o estás asimilando la obra de Dios, o sencillamente no está ocurriendo. Por eso es que se da la experiencia de que la vida entonces está estancada o en retroceso cuando Dios quiere que avancemos. ¿Me entiende, amado? ¿Me entiende, amado? Les voy a dar 10 segundos. Escribe en el papel lo que Dios está haciendo en su vida. 10 segundos. Muy bien. Yo les voy a dar mi caso porque antes de yo presentarles esto tuve que toparme con la pregunta. Y obviamente en mi tiempo de oración, de reflexión, una de las palabras que Dios ministró a mi vida es la siguiente: no dudes de mi amor por ti.
No dudes de mi amor por ti. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? Hiram, tú acabas de decir y confesar que no eres una persona buena y que tiene problemas emocionales. Tú, el hombre de Dios. Algo que usted, amados, se lo digo, puede sentirse, wow, qué iglesia diferente es Cristo vive. Es que somos transparentes aquí. Aquí no nos escondemos detrás de títulos o de gabanes y corbatas, ¿verdad? Y buen parecer. Aquí tratamos de ser lo más humanos que podemos ser. Como dicen por ahí, con los pies en la tierra, ¿verdad que sí? Porque por otro lado, y Dios los bendiga y los ayude, hay personas que se esconden detrás de sus títulos y la llamada unción de Dios sobre sus vidas o el llamado de Dios en sus vidas. Y lanzan mensajes que no son ni bíblicos, pero como la gente dice, es el ungido de Dios, pues. ¿Usted me entiende? Hello. Y yo les digo, no hay cosas buenas en mi vida. Y reflexionando en todo esto y cómo, verdad, la lectura de este libro me está confrontando, uno puede sentir dos cosas. Culpa o experimentar libertad. Culpa o experimentar libertad. Y cuando Dios te dice, no dudes de mi amor, eso nos liberta de la culpa. Por eso es que podemos caminar en libertad. Por eso es que nuestro Dios, Señor y Salvador dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y así vamos por nuestra vida, caminando en libertad. Délo con gozo. Y eso que Dios hace en nosotros, sea el sentir su amor, sea el sentir su presencia que edifica, produce en nosotros libertad y, como mencionamos en un momento dado, paz, seguridad y gozo. Amén. Y obviamente esto para mí es bueno porque a mí me enseñaron y me instruyeron de que mientras más bueno eres, más presencia de Dios hay en tu vida. Me criaron en ese ambiente. Mientras más santo, más amor de Dios. Y yo creo que eso tiene una razón y un fundamento y un valor importante. Pero Dios no se basa en nuestra conducta porque Él sabe no hay ni siquiera uno bueno. Solamente Dios. Entonces a mí me enseñaron de que para yo sentir a Dios en mi vida tengo que orar más, tengo que leer más Biblia, tengo que portarme bien. Entonces si un ejemplo, me enojo con mi esposa, tengo una discusión con ella, entonces pues ya, ¿verdad? Dios, ¿me puedes hablar hoy? Dios me va a decir, y el que piensa, ¿verdad?, que hay que hacer algo bueno para uno tener una experiencia con Dios, dice, pero es que como yo estoy enojado ¿verdad? Con mi prójimo, en el ejemplo que le estoy dando, estoy enojado con mi esposa, pues Dios, no soy digno de tu amor, no soy digno de que me hables, inclusive no soy digno de orar. Y entonces, en vez de avanzar, entonces comenzamos a estancarnos o retrocedemos. ¿Me entendió, amados? ¿Me entendió, amados? El amor de Cristo, el amor del Señor, dice la Escritura, cubre ¿qué? Multitud de ¿qué? Multitud de pecados. Su amor, Él no depende de mi conducta para Él hablarme, Él no depende de mi conducta para Él obrar en mi vida. Por el contrario, en esos momentos Él obra buscando de mí ser sensible a su voz, ser obediente a su voz, para que entonces mi vida, en cuanto a experiencia de fe se refiere, avance continuamente. ¿Están conmigo, amados? Y a veces, ¿verdad?, formamos de esto ciertas tradiciones. Mire, amado, yo reflexionando en esto, llegué a la conclusión
¿verdad?, bajo esta línea de pensamiento de que lo que evita que nuestra vida, la obra de Dios sea explosiva, en muchas ocasiones se debe a nuestras tradiciones. Muchas tradiciones. Y queremos encajonar a Dios en nuestras tradiciones. ¿Cierto? 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 Pues me enseñaron, ora más y entonces Dios más se manifiesta. Pues es una tradición. Y miren que yo creo en la vida de oración. Pero Dios no depende de oraciones largas y elocuentes para Él obrar en nuestra vida. El corazón contrito y humillado es el que Él está buscando. Amén, amados. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y eso es lo que está buscando. Ustedes no se acuerdan de aquel publicano que estaba allí en el templo y lo único que decía, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? Esa era su única oración. Y había otro que tenía título, tenía posición, sabía la ley y hacía largas oraciones. Y él mismo lo dice, doy diezmo de todo lo que gano, oro y ayuno, ¿verdad?, todos los días, y ayuno tres veces al día. Y dice la Escritura que no fue justificado, pero este sí. ¿Me entendió? Entonces nuestras tradiciones, tal vez algunos necesitamos ser sanados de ciertas tradiciones para que la obra de Dios se expanda más, sea más explosiva en nuestra vida. Nuestras tradiciones pueden evitar la obra de Dios en nosotros. Cristo dijo claramente en Marcos capítulo 7, si usted comienza a leer desde el versículo 1 en adelante, en lo que Él está hablando, dice, por vuestras tradiciones, dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios. Hay muchas tradiciones que Dios, ¿verdad?, necesita estar sanando en nuestra vida para que podamos ir a través del muro, que es nuestro tema en el día de hoy. ¿Cómo usted ve la vida? ¿Cómo usted ve la vida? Todos vemos la vida de una forma completamente diferente. Algunos ven la vida como un sacrificio, otros ven la vida como una virtud y otros ven la vida como un fastidio. Algunos ven la vida como un sacrificio. El trabajar arduamente es sacrificado por el bienestar de la familia y nos sacrificamos. Y luego, ¿verdad?, en la educación de nuestros hijos para que ellos tengan lo que nunca nosotros tuvimos y nos sacrificamos por nuestros hijos. Y pues vemos la vida como un sacrificio. Otros ven la vida como una bendición, una virtud, un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, lo voy a disfrutar al máximo. Y voy a caminar con Dios continuamente. Y voy a consultar con Dios en cada decisión que voy a tomar. Y otros ven la vida como un fastidio. La vida me cansa, la vida me carga. Un pariente mío decía lo siguiente y se quejaba, ¿verdad? Ay, es que yo tengo una vida de perros. No sé quién ha escuchado eso, ¿verdad? Una vida de perro. Ahora déjeme decirle, si usted mira la vida de perro que tiene mi perrito, yo quiero tener esa vida. El Clarkston. Mire qué vida de perro, pero lo decía con esa actitud de fastidio, de carga. Y bueno, Salomón, que lo tenía todo, en un momento dado dijo que la vida era un fastidio. Cuando él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él decía todo es aflicción, en la vida todo es aflicción, todo es una vanidad. Todo es una carga, y él habla inclusive en el original hebreo, el lenguaje ¿verdad?, que él está trayendo es ese: la vida es un fastidio. Y él lo dice cuando no había propósito de Dios en su vida. Cuando yo hago la pregunta, ¿cómo usted ve la vida?, algunos podemos entrar en algunas de estas categorías. Muchos han querido definir la vida.
Muchas personas, y usted, ¿verdad?, busca fuera de la Escritura, ¿verdad?, expresiones lindas con relación a la vida, y nos damos cuenta que hay muchas personas que han tratado de darle propósito a la vida y de contestar la pregunta, la razón por la cual tenemos vida. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la película Forrest Gump? ¿Se acuerdan de la película Forrest Gump? Es una de mis películas favoritas. Obviamente por la historia de la película. Y en un momento dado, él le pregunta a su mamá sobre su destino. Y la mamá le responde a él, eso es algo que tú tienes que descubrirlo por ti mismo. La vida es como una caja de chocolate. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Qué es la vida? Muchos, ¿verdad?, la han tratado de definir a tal nivel que inclusive la han comparado con una caja de chocolates. ¿Cómo nosotros en Cristo vemos la vida? Para algunos en Cristo, la experiencia de Cristo es simplemente un evento. Escuché el Evangelio, me convertí, nos vemos en el cielo, bye. Ocurrió el evento. Para otros, en cuanto a la fe en Cristo, ven la vida como una guerra espiritual. Constantemente estamos reprendiendo al diablo. Y vemos, ¿verdad?, un demonio detrás de cada arbusto. Una guerra espiritual continua para que el diablo, ¿verdad?, no gane ventaja sobre nosotros. De acuerdo, ¿verdad?, a lo que estamos aprendiendo con la serie, la mejor forma de ver la vida es como una jornada. Una travesía. Y en esa travesía es importante que usted y yo nos ubiquemos en qué etapa estamos. En un libro, ¿verdad?, escrito por Janet Hagbert y Robert Guelich, desarrollaron un modelo de etapas de fe. Y ellos lo definen de esta forma. Hablan de 6 etapas. En la etapa número 1 habla la etapa del cambio de vida, donde tenemos conciencia de Dios, donde experimentamos el amor de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios, en donde aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos bautizamos en las aguas y estamos gozosos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y luego de eso ellos identifican la etapa de discipulado, y es la etapa de aprendizaje, en donde queremos aprender de Dios, se nos enseña de Dios y lo que significa ser un seguidor de Cristo. En la etapa número 3 habla de la vida activa, y esto tiene que ver con el servicio. Trabajamos activamente para Dios usando nuestros dones y nuestros talentos, y estamos muy animados en nuestro trabajo dentro de lo que es el ministerio. Y estamos en esa etapa número 3. Y luego en la etapa número 4, el autor, ¿verdad?, en esta narración indica que la etapa 4 y lo que él llama el muro, ambas cosas están unidas, y todavía no hemos definido lo que es el muro, pero en un momento dado lo vamos a mencionar. En el muro y la etapa número 4 es lo que él llama la jornada. Es una etapa muy reflexiva, es una etapa interna debido a una crisis de fe. Escuche bien. Lo que es la etapa 4, que es la jornada interna, es una etapa muy reflexiva, algo que estamos haciendo muchos con la serie, ¿verdad? Y lo que estamos aprendiendo en los grupos, es una etapa interna, en donde ocurre cuando enfrentamos el muro. Y el muro es lo siguiente, es una crisis de fe. Y ahora, aquí es donde Genaro se cae de la yegua, escuche. Es Dios, escuche, es Dios el que nos lleva a esa etapa. Ahora, ¿Dios te llevó a tener conciencia de Él? Claro que sí.
porque Él irrumpió en tu vida en un momento dado. Y tú entras a la vida de la iglesia en donde eres discipulado y dentro del ministerio comienzas a trabajar, sea como hoy usted puede ver los hermosos hermanos del ministerio de servicio, o puede ver un líder en un grupo de célula, o en el ministerio de las damas, en el ministerio de los caballeros, en el ministerio de matrimonio, o en la predicación, en el ministerio de niños, you name it. Hasta trabajar en la cocina, en la obra, para servir a los hermanos y darle alegría y gozo. Y en la etapa, ¿verdad? Esa es la etapa activa, la etapa de servicio. Y luego lo que es la jornada interna. Entonces, mire esto, es Dios el que te lleva a esa etapa de reflexión interna. Es Dios el que te lleva al muro. ¿Qué es el muro? Es una crisis. Diga conmigo crisis. Diga conmigo crisis. Y luego la etapa 5 es donde comenzamos un servicio con un enfoque fundamentado en Dios, redescubrimos el profundo amor de Dios por nosotros y eso produce una tranquilidad inmensa y surge el carácter de Cristo en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos. Y la etapa número 6, Dios confirma su amor por nosotros para que siempre vayamos adelante en nuestro viaje. Para que siempre vayamos adelante en nuestro viaje. Adelante, ¿se acuerda? O estamos avanzando, o estamos estancados, o estamos en retroceso. En la etapa 6, Dios confirma su amor por nosotros para que vayamos adelante y que seamos hechos perfectos en su amor, porque el amor de Cristo se convierte en nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Y en esa etapa todos nuestros temores desaparecen. En la etapa 6. Todos nuestros temores desaparecen. Y finalmente todo en nuestra vida es precisamente una rendición y obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Escuche, es una rendición perfecta a la voluntad de Dios. Entonces, una vez más, el muro es una crisis. ¿Y qué ocurre en las crisis? Las crisis toman nuestra vida y las viran cabeza para abajo. ¿Ok? Ahora, ejemplos de crisis. ¿Quieren que les dé ejemplos de crisis? Una enfermedad es un ejemplo de una crisis. Un divorcio, pérdida de trabajo, una muerte, problemas en la iglesia, problemas en el liderazgo, una traición, una pérdida, ¿verdad?, del gozo en nuestra relación con Dios. Perdemos el gozo de nuestra relación con Dios. No estar casado o estar casado pero no tener hijos. Y en esa etapa del muro, en esa etapa de la crisis, descubrimos por vez primera que nuestra fe parece que no funciona. No sabemos dónde está Dios y qué es lo que está haciendo Dios. E inclusive se da la experiencia, nos sentimos sin Dios. ¿Alguien aquí ha experimentado eso en algún momento dado? Vamos, levante su mano, no sea más santo que nadie. Porque Cristo mismo de la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda? Si Cristo lo dijo, amados, usted también tiene que haber tenido esa experiencia. ¿Cuánto tiempo durará? Solo Dios determina ese tiempo. Solo Dios determina ese tiempo. Algunos se esconden y en esa experiencia algunos se esconden detrás de la fe para huir del dolor en nuestra vida. Y entonces continuamente tenemos expresiones de fe. Todo obra para bien. Dios está conmigo. Dios me ama. O sea, me estoy consumiendo por dentro. No sé lo que Dios está haciendo. Estoy, ¿verdad?, cargado. Estoy tenso. Estoy triste. Pero delante de la gente, Dios está conmigo. Dios es mi amparo y es mi fortaleza. Ahora, por dentro no sabemos qué va a ocurrir. Por dentro estamos despedazados. Vamos a nuestra cama y como decía aquel cantante, si esta almohada hablara,
Entonces, nos damos cuenta, amados, que inclusive las expresiones de fe no funcionan. El autor dice lo siguiente, y estoy de acuerdo con él, y amado, si usted tiene expresiones de fe, amén, gloria a Dios, cite la escritura, crea la palabra, tenga ¿qué? Ánimo, hashtag, sé positivo, ¿se acuerda? Pero por otro lado, la fe emocionalmente sana admite lo siguiente: estoy destrozado, no sé lo que Dios está haciendo, estoy herido, estoy enojado, estoy triste, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Amén. Eso significa que estás en el muro. Cuando inclusive los sentimientos de la presencia de Dios se evaporan. Léalo en el Salmo 22. El Salmo 22 es uno de los salmos más tristes que usted puede encontrar en la Escritura, especialmente en cómo comienza. Oh Dios, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué me has abandonado, salvación mía? Así comienza el Salmo 22. ¿Cómo sé que estoy en el muro? Una vez, como cuando hay una crisis. Abraham enfrentó un muro. En Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire esto, amado. ¿Qué dice ahí claramente ese versículo? Dios, ¿qué hizo? Probó. Diga conmigo, Dios probó. Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Eso significa que es Dios el que te lleva al muro. Y usted lee con relación al pueblo de Israel en Egipto, Dios dice, y yo los probé. Los probó en las aguas de Mara, dice claramente ahí el pasaje bíblico. En Deuteronomio capítulo, creo que es en el capítulo 8, creo, menciona, y hablando de Israel, yo los llevé por el desierto, y dice, y los probé para ver lo que había en el corazón, ¿qué? ¿En el corazón de quién? En el corazón de ellos. Un ejemplo, usted que tiene hijos adolescentes, su hijo le dice, papi o mami, quiero ir a salir con mis amigos y ellos me invitaron. Y usted le pregunta, bueno, ¿a dónde van a ir? Bueno, simplemente vamos a ir al mall a ver una película. ¿Y quién va a manejar? Carlitos va a manejar. Y usted dice lo siguiente, ¿sabes qué? No, que Carlitos no maneje, yo te voy a dar las llaves de mi auto y tú eres quien va a manejar. Y usted le da las llaves del auto, pero usted está preocupado y dice, wow, habré hecho lo correcto. Pero usted lo está haciendo para probarlo, a ver si realmente él es responsable con lo que usted le está entregando a él, y también si él va a ser obediente a las directrices que usted le va a dar. ¿Me entendió eso? ¿Me entendió eso? Entonces Dios dice, yo los probé en el desierto para ver lo que había en el corazón de ellos y si ellos iban a ser obedientes a mi ley, a mis mandamientos. ¿Qué está haciendo Dios aquí con Abraham? Llevándolo a un momento de crisis. Está probando a ver si en él iba a haber que obediencia a la voluntad de Dios y rendimiento a la soberanía de Dios sobre su vida. Amén. Y miren cómo se lo dice, amados, porque esto es lo interesante de cómo Dios obra. Abraham, ¿cuántos hijos tú tienes? Tengo ¿qué? Un hijo. Oh, qué bien, tienes un hijo. ¿Y tú amas a tu hijo? Claro que sí, lo amo con todo mi corazón. Pues sacrifícalo. Tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Ofrécelo en holocausto. Mira ahí la palabra holocausto, en color anaranjado. Un holocausto. ¿Sabe lo que ocurría en un holocausto? Miren lo que ocurría en un holocausto. Este es Isaac aquí.
Algunos comentaristas dicen que tal vez Isaac tenía de 13 a 25 años de edad. Son simplemente comentarios. Tú tienes que 18 años de edad, ¿ok? Entonces, y tan joven y casado. Oh, ok. Mire esto. Cuando Dios le dice, ofrécelo en holocausto, esto es lo que significa el holocausto. Significa que Abraham lo tenía que degollar. Porque la escena que nosotros vemos es simplemente Abraham con el cuchillo para darle un cuchillazo. No, era degollarlo, picarlo en pedazos y quemarlo. Eso es un holocausto. Miren lo que Dios le está diciendo a Abraham. Tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, ofrécelo en holocausto. Abraham, quiero que lo degolles, quiero que lo piques en pedazos y lo quemes. Eso es una crisis. Eso es una crisis. Claro que es una crisis. Porque ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? Que yo le doy tanto valor y tanta importancia, inclusive mi felicidad depende de eso. Mi estado de ánimo depende de eso. Mi motivación de vida depende de eso. Mi gozo depende de eso. ¿Qué puede haber en ti? ¿Qué puede haber en mí? Que nuestra identidad está en eso. Y que inclusive es un impedimento para el avance en cuanto a la fe se refiere y la obra de Dios en nuestra vida. Amados, las crisis nos llevan a que nosotros reflexionemos y comencemos a meditar, comencemos a pensar, comencemos a abrirle áreas a Dios en nuestra vida para que Él opere en esas áreas de nuestra vida. Hello, hello. Ahora, en esa travesía, en ese camino, un momento dado, Isaac le dice a su papá, le dice, papi, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Ahora, cuando Abraham va con sus siervos, él va con Isaac, va con 2 de sus siervos, él le dice a los siervos lo siguiente, le dice, quédense ustedes aquí mientras yo voy con el muchacho más adelante. Y allí dice, vamos a adorar. Allí vamos a adorar. Entonces Isaac sabía lo que significaba lo del holocausto. Antes de él entender que él iba a hacer el sacrificio, ya él sabía lo que él con su papá iban a hacer. Iban a adorar a Dios. Y eso me enseña a mí que Abraham se preocupó de instruir a su hijo y enseñarle lo que es la fe en Dios y lo que es creer en Dios. ¿Está conmigo, amado? Dios proveerá. Entonces, número 2, ¿cómo yo sé que estoy en el muro? Cuando hay deseos incumplidos. Cuando hay deseos incumplidos. El Salmo 23, 4 dice, aunque ande por valles tenebrosos, no temeré mal alguno. Número 3, estancamiento en la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de frutos. ¿Cómo sabemos que estamos en el muro? Una crisis, cuando hay deseos incumplidos. Y número 3, estancamientos en la vida cristiana. Y lo interesante de esto es que es Dios el que nos lleva al muro. Es Dios el que nos lleva al muro. Entonces, y hay estancamiento, pero Juan capítulo 15, versículo 2 dice, ciertamente yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto es importante. No damos fruto, estamos estancados. El fruto es importante. Juan le dijo a los saduceos y a los fariseos, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué debo hacer cuando estoy en el muro? ¿Qué debo hacer cuando estoy en el muro? Hacer la voluntad de Dios y no la mía. Hacer la voluntad de Dios y no la mía. ¿Qué está pidiéndote Dios? Confianza,
fe, calma, llenura de Él. ¿Qué está pidiéndote Dios? En el muro tú dices, Dios, yo rindo mi voluntad a ti, no quiero retroceder, no quiero estar estancado, quiero atravesar el muro. Hoy rindo mi vida a ti. Hoy rindo estas áreas que yo las veo muy importantes porque me van a dar gozo, felicidad, porque veo en ellas identidad. Y dice, Dios, hoy yo tomo la decisión de rendir mi voluntad a ti. Si tú me concedes esto, gloria a Dios, voy a estar contenta, feliz, dichoso, dichosa, bienaventurada. Si tú no lo cumples en mi vida, hoy yo decido gozarme contigo y en tu presencia. Amén, amados. Amén. Hacer tu voluntad. Abraham dice, y de mañana Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él los 2 siervos junto con Isaac. Después cortó la leña para el fuego sobre la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham reconoció el muro. Miren la actitud de Abraham en ese capítulo 22. No discute con Dios, no se vuelve pasivo-agresivo, no está desilusionado, no discute con Dios, sencillamente se rinde a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Podemos tú y yo hoy hacer lo mismo, amados? Hacer la voluntad de Dios. ¿Puedes tú orar esa oración? Dios, esta tribulación me consume. Esta tribulación me entristece. Esta tribulación me carga. Pero hoy yo quiero hacer tu voluntad. Fuese lo que fuese. Soledad. Deseos incumplidos. Sencillamente rendirse a la voluntad de Dios es poder avanzar en la travesía de la vida e ir a través de la crisis y del muro. Amén. Vamos a estar en la posición de pies. Porque algo importante que tú y yo podemos hacer es soltar todo aquello a lo cual nos hemos atado. Soltar todo aquello a lo que nos hemos atado. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Él quiere despojarnos. Dios quiere despojarnos. Romper ídolos en nuestra vida. Romper ataduras, romper pecado. Por eso es que Él nos lleva al muro. En el muro somos despojados de muchos pecados. Orgullo, codicia, lujo, ira, glotonería espiritual, envidia espiritual, pereza. Orgullo cuando comparamos, ¿verdad?, a otras personas o señalamos a otros y somos impacientes con ellos. Dios necesita sacar eso de nuestra vida. Codicia, estar descontentos con el lugar donde estamos. Por eso es que muchos no pueden estabilizarse, están en continuo, ¿verdad?,
movimiento. Lujo, una persona enfocada en los placeres y no en Dios. Ira, aquellos que fácilmente son irritables. Glotonería espiritual es el amar la vida cristiana, entre tanto esta no involucre una cruz. Y hoy, fíjense, amados, que hoy en nuestro muro tú le puedas decir a Dios: Señor, hoy yo acepto lo que estoy viviendo. Job le dijo a su esposa: recibiremos de Dios solamente lo bueno. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Envidia espiritual, se sienten tristes cuando a otros les va bien espiritualmente, o tal vez reciben una bendición que tú dices: yo me la merezco. ¿Por qué a él o a ella? Pereza son los que huyen de todo compromiso que envuelve una vida espiritual elevada y buscan una salida fácil. Amén, amados. Dios necesita despojarnos de todas esas cosas. ¿Están conmigo? Y en el muro descubro lo que tengo que hacer con mi vida. Lo que tengo que hacer con mi vida. Hacer conciencia. Lucas 15:17 dice que el hijo pródigo recapacitó en sí mismo, hizo conciencia. Hace unas semanas estaba leyendo un libro que trata este tema. Un liderazgo de grandeza. Y lo primero que el autor menciona es lo siguiente: la importancia de tener conciencia en ti mismo. ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué hay en tu vida? Tener conciencia. Recibir perdón. El salmista decía: lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Recibir perdón. Amados, en nuestra vida de fe y de cometer errores, es bueno confesar, es bíblico confesar. Dios nos llama a confesar nuestros pecados, pero no se quede con el sentimiento de culpa. Supérelo cuando usted dice en oración: y de ti hoy yo recibo. Dígalo conmigo: yo recibo perdón. Yo recibo perdón, yo recibo tu gracia. ¿Qué hago en el muro? Tengo conciencia, estoy en una crisis, estoy triste, estoy desilusionado, estoy enojado, estoy frustrado, estoy desanimado. Dios, no entiendo, pero al mismo tiempo rindo mi voluntad y hago como Jesús en Getsemaní. Que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Amén, amados. Y ejercer aceptación. Amén. Eso es lo mejor que podemos hacer, amados. Aceptación, que Dios nos acepta. Escúchalo bien. Dios nos ama. Él nos acepta con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestras victorias, con nuestros fracasos. Él nos ama. Por eso el salmista decía en un salmo de arrepentimiento, de confesión y de recibir perdón y aceptación de Dios: tú amas, oh Dios, al corazón contrito y humillado y arrepentido, oh Dios, tú no lo menosprecias. Por eso el apóstol decía: gustosamente haré más bien, alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén, denlo con ánimo.
Yes. 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 Acepta tus muros. Pídele a Dios poder y fuerza. Y experimenta crecimiento y plenitud del amor de Dios. Eso es ir a través del muro. ¿Aprendió algo? ¿Aprendió algo? Amén. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos ministre, amados. En estos momentos, ahí donde estás, cierra tus ojos. Reflexiona ahora. Mira tu muro. Crisis en la familia, rebelión en los hijos, problemas en la relación matrimonial, desilusión con un hermano, con un pariente, con el pastor de la iglesia. Pobre comunicación, ¿verdad?, con tus padres. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es mi crisis? Esta tarde Dios quiere que cruces al otro lado. Vuelve a rendir esa voluntad. Si por años hay áreas en tu vida que no han sido restauradas o sanadas, son muros. Y hoy el Señor te invita, confía, espera, cree. Confía, espera, cree. Descansa en Dios. Descansa en su palabra. Descansa en sus promesas. Descansa en su presencia. Tú no lo entiendes, pero Dios lo entiende. Él nos despoja. Abraham le tocó. Abraham, tu identidad ahora está en Isaac y no en mí. Pues sacrifícalo. Y él rindió su voluntad. Porque él sabía que la promesa de Dios todavía permanecía. Las promesas de Dios siempre son en el sí, en el amén. En el nombre de Jesús. Y Dios nos llama que la fuente de gozo, la fuente de alegría, sea Él, solo su presencia. Tu fuente de ánimo no es lo que tú tienes o puedes hacer, sino es lo que Dios está haciendo en tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, afirmamos esa palabra, Señor. Afirmamos esa palabra y esa obra tuya, Señor, en nuestras vidas. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, queremos hoy ir a través de ese muro de crisis. Inclusive, Señor, hoy algunos nos atrevemos a orar. Señor, si la crisis no termina hoy o mañana, el mes que viene, el año que viene, no nos importa. La fuente de gozo, de deleite y de disfrute eres tú, Señor. Nuestra satisfacción eres tú, oh Dios. Nuestra alegría eres tú. Tú todo lo llenas, todo lo satisface, oh Dios. No es lo que yo quiera tener, no es lo que yo quiera hacer, es tu presencia cuando yo sé que tu presencia está conmigo, oh Dios. Afirma esa palabra, Padre, en nuestras vidas. Vivifícala, oh Dios, por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú nos limpias, nos lavas de esos pecados, Señor. La ira, la glotonería espiritual, la pereza, Señor, el lujo, Padre, la vanidad, oh Dios, los celos, Padre. Tú Señor, tú arrancas de nosotros, Padre, esas ataduras, oh Dios.
por el poder de Cristo. Queremos experimentar, Señor, plenitud y crecimiento en cuanto a tu obra se refiere, oh Dios. En Cristo Jesús lo oramos creyendo. Amén. 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 Dale un abrazo al que está a tu lado y dile: este abrazo te lo doy en el nombre del Señor, porque Él te ama y para Él tú eres importante. Pero díselo, porque Él te ama y para Él tú eres importante. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Usted sabe que en ese abrazo hay sanidad, amados. Amén. En ese abrazo hay sanidad. Amén. Amén. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias, bien.